Confinamiento, que fue una palabra que conocimos a partir de ese momento, estar encerrados, cambió la forma en relacionarnos, cambió también de manera drástica la forma de vivir de cada uno de nosotros. La enfermedad impactó de forma directa en las personas. Hablamos, sea si fueron contagiados o no, el confinamiento afectó en forma directa a todos. Hay una huella que va a dejar muy fuerte marcado en todos, en niños, adolescentes, adultos. En el caso de los adolescentes, advierten que el aumento de bulimia y anorexia en los jóvenes se ha dado debido también a lo que es este confinamiento, este cambio, este impacto tan fuerte que ha tenido en todos. Para hablar sobre este tema vamos a recibir a la doctora Alejandra Ariovich, que es médica pediatra especialista en adolescencia, miembro del Comité de Estudio Permanente de Adolescente de la Sociedad Argentina de Pediatría. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenida a Misiones. Hola, buenas tardes. Buenas Primero, tardes. muchísimas gracias por la invitación y bueno, un placer hablar un poco de estas temáticas Sí, una con ustedes. temática que obviamente preocupa sobre todo a los padres, porque estamos hablando de algunos problemas alimenticios que han tenido los chicos. ¿Llega bulimia, anorexia? ¿La pandemia o el confinamiento tiene mucho que ver en esto? Mira, yo sería muy cuidadosa para decir si realmente aumentaron los casos y en Ujú, relación al confinamiento. Lo que es cierto es que durante el periodo inicial de confinamiento más estricto, las personas dejaron de acercarse al sistema de salud ujú. por distintas particularidades y cuando empezaron a acceder al sistema de salud, casi todas las patologías se vieron recrudecidas o Sí. con impactos por ahí más severos. Y bueno, los trastornos de la conducta alimentaria no son la excepción. Entonces lo que sí nos pasó por ahí a los distintos especialistas es que cuando abrimos las puertas, allá por agosto, septiembre del 2020, nos encontramos con tuberculosis más severas, con infecciones de transmisión sexual más severas, y con patología de salud mental más severa, y entre ellas los trastornos de la conducta alimentaria. Ujú, Difícil decir si aumentaron o si los visualizamos más, difícil decir si fue el confinamiento o la existencia de una pandemia y el miedo a la muerte, sí. difícil decir si fue el confinamiento o el impacto en la actividad económica de los padres y en los vínculos intrafamiliares, ¿no? Me Ujú. parece que son muchísimas las variables que se pusieron en juego, y bueno, es cierto que todo lo que tenga que ver con patología vincular dentro de la población adolescente o de jóvenes y adolescentes impacta, por supuesto, de manera muy importante. Ujú. Y los trastornos de la conducta alimentaria, nosotros nos entendemos muchas veces como enfermedades del vínculo o patologías del vínculo intrafamiliar e intrasocial. Sí, si tomamos trastornos de la conducta alimentaria, ¿hablamos solamente de bulimia, anorexia? No, hablamos de un grupo enorme y muy variable de enfermedades que, si uno las quisiera definir, las caracterizamos como un trastorno, una alteración en la forma de alimentarnos que va a impactar con nuestra salud, en nuestra salud física, psíquica y social. Ujú, Y dentro de eso tenemos la anorexia, la bulimia, los trastornos por evitación, los trastornos por rumiación, incluyendo la obesidad, eh, un montón, un sinfín. Vas a ver que nosotros los especialistas es raro que hablemos específicamente de anorexia o bulimia, sí. porque la anorexia o la bulimia son entidades nosológicas muy específicas, y lo que uno suele ver es jóvenes con dificultades para alimentarse Ujú, que impacta en la vida psicosocial, ¿no? sí. Y en la salud física. Eh, Muchas veces, es cierto, por el impacto en las redes sociales, una de las cosas que pasó en el 2020 es que el impacto en las redes sociales fue mayor, Ujú, y el impacto de las redes sociales tiene un accionar sobre el imaginario social de la belleza y del éxito, y esto actúa sobre los trastornos de la conducta alimentaria, porque una de las características ujú, de los trastornos de la conducta alimentaria, como nosotros conocemos, es la alteración en la imagen corporal, ¿no? El sí. ideal de belleza impuesto en un lugar donde yo quiero para mi cuerpo una imagen corporal inalcanzable, inaccesible, y después con el avance de la enfermedad Ujú. patológica. Usted hablaba de cuando comenzó la pandemia o hablaba del año pasado. Esos chicos o jóvenes que estaban llevando adelante un tratamiento con algún trastorno en conducta alimentaria y que tuvieron que detenerlo, ¿cuán grave ha sido para todos ellos? Sí, sí. Nosotros, particularmente desde nuestro servicio,
lo que tratamos de mantener, y fue bastante exitoso, es la comunicación telefónica. Ujú. La gente que vivía en Ciudad de Buenos Aires, nosotros trabajamos en Ciudad de Buenos Aires, la gente que vivía en Ciudad de Buenos Aires era más fácil acercarse, la gente de provincia teníamos que coordinar con los centros de salud más cercanos a sus domicilios por el tema de los cruces jurisdiccionales, y lo que tratamos de hacer fue mantener los vínculos telefónicos para no perderlos, ¿no? Entonces el llamado de 2 veces por semana de parte del equipo de clínica y de parte del equipo de salud mental, pero es cierto, el no ir al colegio, el no viajar, el no verse con sus pares, el miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte, el miedo a perder los trabajos en la familia, todo eso fue un impacto enorme en la salud de los adolescentes y particularmente en los trastornos de la conducta alimentaria. Y es cierto que cuando vinieron en septiembre, las chicas particularmente con anorexia, y sí puedo decir las que sufrían anorexia nerviosa, vinieron con pesos muy extremos y requiriendo internación, eso es cierto. Sí. Pero bueno, difícil ponerlo en estadísticas y en números concretos, ¿no? Ahora, los padres, ¿qué tienen que prestar atención en los chicos que hoy puede ser un trastorno alimentario, conducta alimenticia, o puede ser también, me corregirá usted cómo se llamaría, pero algún tipo de depresión en los jóvenes que se genere al perder todo esto en esta etapa tan importante? Sí, la depresión es un diagnóstico diferencial en todos los trastornos de la conducta alimentaria. Es más, yo me animaría a decir que en general la dificultad para alimentarse o no comer en un chico es un síntoma. Sí. Y la etiología o la causa de ese síntoma va a ser lo que va el objetivo a ir desglosando al inicio del tratamiento. Entonces, a veces es depresión, a veces es un trastorno límite de la personalidad, a veces son distintas entidades definidas por los psicopatólogos, ¿no? Sí. Pero la depresión no escapa. Muchas veces los chicos dejan de comer por tristeza, digamos. Y los padres tienen que estar atentos, eso sí es importante, los padres prestar atención. Si yo tuviera que decir, tanto los padres como los colegios y los clubes, todos los grupos de socialización, si tuviera que decir a qué estar atentos, es por supuesto la restricción en el plato, o sea, cuando un chico se sienta a comer en la mesa y empieza a dejar comida, a tirarla, a esconderla, a meterla por al lado, reducir las porciones o iniciar dietas muy rígidas dentro del veganismo y el vegetarianismo. Hoy tenemos cada vez más adolescentes vegetarianos y veganos, que no está mal, pero cuando la dieta se vuelve demasiado rígida, demasiado estricta, me tiene que llamar un poquito la atención. Y lo otro que me tiene que llamar mucho la atención es el aislamiento social, cuando los chicos empiezan a perder contacto con sus pares. Eso me parece que son los 2 puntos que yo intentaría transmitir en el mundo adulto. A ver, este aislamiento, ¿se vuelve en una costumbre de aislarse totalmente por seguir lo que viene viviendo del año pasado? Bueno, ojo, porque cuando uno habla de aislamiento con los pares, es el contacto con los pares en todas las esferas, en la esfera virtual y en la esfera real. ¿No? Nosotros en el mundo adulto tendemos a pensar que la esfera virtual no participa, no juega. Y no es así, ¿no? En el mundo sub-20 la esfera virtual es real. Entonces, si hay movimiento de WhatsApp, de grupos de unión entre sus amigos, y los chicos participan de estos grupos, está bien. Ahora, cuando los trastornos de la conducta alimentaria se agudizan en el tiempo y empiezan a hacerse cada vez más severos, lo que uno ve es que los chicos van perdiendo contacto con sus pares, ya sea virtual o realmente, ¿se entiende? Lo que se vio empiezo a aislar, me empiezo a contactar menos con mis amigas. Lo que se vio lo que se vio mucho el año pasado en pleno aislamiento, plena cuarentena, fue los chicos que se metían mucho en los juegos en redes, hasta al volverse a niño topo, algo similar a eso. ¿Hay muchos casos? Sí, el uso de las redes sociales ha variado mucho en los últimos tiempos, y es cierto que se vio empujado en el momento de la pandemia, porque bueno, si uno les decía a los chicos que no se podían reunir, a hacer fiestas en sus casas o a comer, la forma de reunirse fue a través de Zooms o videollamadas o grupos de WhatsApp, etcétera. Es cierto que hay un grupo particular de adolescentes donde el vínculo lo generan a través de los juegos en red o los juegos sociales, o los juegos a través de la Play, la famosa Play. Lo que me importa ahí como padre o como adulto responsable es si hay una continuidad en ese lazo
que vaya más allá del juego y aparezca lo afectivo, un ¿cómo estás? Che, nos juntamos, ahora que se puede, nos juntamos después a andar en bici, nos juntamos después a caminar, vamos hasta el río, en el caso de ustedes. Si aparece algo más en lo afectivo más allá del juego. No prohibiría el juego ni limitaría el juego porque es un punto de contacto hoy. Sí, sí. Sí, obviamente, Algo pero... que no lo hubiera dicho hace 10 años, ¿eh? Yo hace 10 Sí. años hubiera dicho limitar las pantallas a 2 horas por día. Que vaya a la Pero hoy plaza. esto ha cambiado. Sí, pero igualmente, estar tantas horas, o sea, el padre tiene que ejercer control aunque sea un adolescente porque no dormir durante toda la noche y estar muchas horas... Sí, claro, no, hay patrones organizadores del día que tienen que estar. Los horarios, el encuentro en el momento de la cena, el encuentro en el momento del almuerzo, elegir cuál momento va a ser de encuentro familiar. Si el encuentro familiar es los domingos a las 12 y vos te acostaste a las 6 de la mañana, yo lo siento, el domingo a las 12 tenemos que estar todos en familia. Sí. Como hay algunas pautas familiares que hay que mantener, entre ellas están cuáles van a ser los horarios de encuentro familiar, cuáles van a ser los horarios de sueño en esta casa. Un chico no se puede estar acostando a las 6 de la mañana, esto es cierto, no puede cambiar el patrón diurno-nocturno, y los horarios de salida por fuera de la casa. Hoy las salidas están permitidas en todo el país, independientemente de las fases de aislamiento en las que estemos, y si estoy 2 horas adentro, tengo que estar 2 horas afuera. Esto de salir y ver la intensidad de la luz solar, ejercitar la visión a larga distancia, el aparato locomotor, no sé, hay un montón de variables físicas concretas que aparecen con la salida al medio externo, digamos. Sí. Y después, cuando estas salidas se logran con encuentro entre pares, siempre manteniendo los cuidados, el barbijo, el distanciamiento, no grupos mayores a 10 personas, bla, bla, en los lugares donde está muy reproducido todavía el tema de los casos, hay que hacerlo. Sí. Las pantallas van a estar, pero está bueno identificar que no reemplacen la vida social por fuera de las pantallas, como que sean un complemento, ¿no? Bien, y le preguntaba, recién hablábamos sobre los padres y ver a los hijos. Ahora, la comunicación padre-hijo, ¿qué tan importante fue y es todavía en esta época que vivimos? Sí, ¿no? Lo fue a lo largo de toda la humanidad y esto yo creo que no es la excepción. Tiene que estar. El tema es cuando surge naturalmente y cuando es impuesta. Sí. Yo a veces les digo a los padres en el consultorio, bueno, no me importa, salí a sacar la basura con tu hijo, pero salí un ratito. Buscar momentos mínimos de la cotidianidad compartidos es súper importante. Ir a dar la vuelta al perro si tengo perro, que me acompañe al supermercado, salir a regar las plantas en el jardín si tengo jardín, lo que fuera, ir a tomar unos mates, pero tiene que haber algún momento de compartir con los padres, eso seguro. Ese vínculo. Una de las cosas que pasa con la adolescencia es que los adolescentes, por supuesto, van necesitando separarse de los padres para generar sus propias escalas de valores, ¿no? En la adolescencia uno genera las propias escalas de valores, por lo cual me distancio un poquito de mis padres, me peleo, me enojo, busco mi escala, la comparo con mis pares y después la enfrento y después termino la adolescencia y seguramente retorno un poquito al hogar. Si bien eso es como una simplificación de esta etapa de la vida, en esa separación donde los padres tenemos que respetar la intimidad, tenemos que respetar que van a pasar más horas dentro del cuarto, tenemos que respetar los enojos, siempre tenemos que balancearlas con momentos de diálogo, con momentos de comunicación, con momentos de compartir algún juego de mesa, jugar al truco, jugar al ajedrez, ¿no? Tiene que haber alguna excusa donde no se pierda la cotidianidad. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo, muy interesante, creo que es un mensaje importantísimo para todos los padres también. Este diálogo, lo último que decía, es importante para detectar cada uno de los problemas que surjan en esta época. Gracias por su tiempo. Exacto, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Que tenga buen comienzo de semana. Hasta luego. Hasta luego. La teníamos la doctora Alejandra Ariovich, es médica pediatra especialista en adolescencia, miembro del Comité de Estudio Permanente de Adolescentes de la Sociedad Argentina de Pediatría. Con ella